La música se ha convertido en algo tan habitual que muchas veces no nos percatamos que se encuentra ahí, ya sea en películas, comerciales o teatro, suele ser un factor importante para completar toda una experiencia. Por lo mismo, se han generado ciertos estándares, la mayoría relacionados con la calidad con la que el público la recibe en sus oídos. Desde el momento en el que se logró hacer una grabación, se han ido buscando formas de hacer que el sonido se escuche de la manera más fiel y amigable posible. Pero, ¿qué hay de las presentaciones en vivo? Se puede llegar a pensar que es una de las formas más puras en la que se puede apreciar la música, y puede que de alguna forma sea así, puesto que ciertos instrumentos no requieren de modificación o amplificación. Si se habla de una orquesta, por ejemplo, lo que define hasta cierto punto la calidad con la que se escucha el concierto es el lugar en donde se presentan, puesto que ningún instrumento se ve modificado por ningún dispositivo o amplificador. Si este es el caso, la consideración para que se escuche de la mejor forma posible es ver de qué manera se pueden acomodar los músicos, puesto que cada lugar tiene su propia acústica. Si a lo anterior se le suma la parte donde entran otro tipo de instrumentos que pueden ser modificados de manera analógica o digital, entonces puede haber otras consideraciones para que la música suene mejor. Uno de los instrumentos más populares en los últimos años ha sido la guitarra, pues a pesar de ser un instrumento de bastantes años, se ha reinventado con la creación de la guitarra eléctrica, la cual, gracias a su versatilidad con la que puede ser modificada analógico o digitalmente, se ha dado pie a muchas maneras creativas de crear la música. La gran variedad de sonidos, juntado con la gran variedad de escenarios o lugares en los que se puede tocar, ha llevado a una gran problemática para poder presentar la música de la mejor manera posible. Por ello, existe una investigación encargada de resolver parte de este problema. En general, al proceso de modificar las ondas se le conoce como ecualización. La ecualización es un proceso creativo que nos permite transformar la manera en la que se escucha un sonido. A este proceso se lo conoce vagamente como efectos o distorsión de sonido. La ecualización permite que el sonido se escuche de la mejor manera posible independientemente del lugar donde se reproduzca. Esto se puede lograr quitando ciertos ruidos que pueden provocar pitidos en los oídos. Otro ejemplo puede ser cuando el sonido rebota mucho. Esto se debe a que el sonido en ciertos materiales suele impactar y regresar en diferentes direcciones. Esto puede ser un problema pues no se puede controlar, por lo que suele haber un eco no deseado o incluso retroalimentación por parte de los instrumentos. Para solventar este problema existen personas especializadas en el campo, las cuales bajo ciertos criterios suelen modificar la onda para que estos fenómenos no ocurran o sea lo menos posible. Como es de esperarse, la ecualización suele ser única para cada instrumento o para cada lugar, debido a que el comportamiento del sonido varía dependiendo del instrumento, además de la forma en la que se comporta en el lugar. Como en ocasiones es difícil que una persona se pueda encargar de este trabajo, además de que depende de la percepción y de la versatilidad que tenga el encargado de realizarlo, por ello, una propuesta es automatizar este proceso de alguna forma, con la finalidad de que un sistema pueda dar sugerencias de una posible ecualización. En este caso, se propone un dispositivo para una guitarra eléctrica, el cual, mediante micrófonos repartidos en el espacio, se encarga de analizar las ondas de audio esparcidas en el entorno y así hacer una comparación con la que proviene directamente de la guitarra, de tal manera que se puede ajustar la señal para que se adapte al entorno en el que se está desarrollando, con la finalidad de hacer que ambas señales sean lo más parecido posible. La solución propuesta se puede dividir en tres partes. Recolección del sonido en el entorno mediante unos cuantos micrófonos esparcidos en el lugar. Recolección del sonido que proviene directamente del instrumento, en este caso, la guitarra eléctrica. Análisis de las ondas recibidas por ambas partes y después de cierto tiempo arrojar una propuesta de ecualización. Recolección de datos. Para recolectar los datos es necesario de un micrófono que pueda captar las ondas de sonido, además de un dispositivo que sea capaz de mandar esta información a otro lado para su procesamiento. Esto se logra haciendo uso de un micrófono KY308, conectando su pin análogo a un Arduino Mega. Y por último, un dispositivo Node MCU que comunique con Arduino mediante I²C para poder enviar los datos por Wi-Fi a otro dispositivo externo. El funcionamiento es el siguiente. El micrófono va muestrando la onda de sonido. Después, el Arduino almacena la información que el micrófono le brinda para poder enviarla como un conjunto de datos. Al tener cierta cantidad de datos, Arduino envía estos datos al Node MCU. Node MCU al recibir los datos los empaqueta y los envía por Wi-Fi a una dirección IP establecida. Finalmente, los datos serán enviados a una computadora para su procesamiento. Recolección de datos provenientes de la guitarra. Haciendo uso de una interfaz de audio, se puede captar en una computadora la información que brinda una guitarra eléctrica, y haciendo uso de MATLAB, se puede capturar esta información de manera que el procesamiento sea bajo las mismas condiciones que la que otorga el Arduino
y los demás dispositivos. Análisis de los datos obtenidos. Teniendo información de ambas partes, se pueden tomar ciertas decisiones dependiendo de qué tan distintas sean las señales, pero para poder compararlas es necesario llevarlas al espectro de las frecuencias. Teniendo la información en el espectro de las frecuencias, se pueden comparar a la par, de tal manera que se pueden apreciar las diferencias que hay entre la señal original y la muestreada con los micrófonos. Para poder aproximar las señales lo mejor posible, se hacen uso de filtros, los cuales se encargan de ampliar o reducir ciertos puntos de la frecuencia. Filtro pasabajas. Deja pasar las bajas frecuencias y atenúa o amplía las agudas. Filtro pasabanda. Amplía o atenúa las frecuencias que se encuentran en su rango, eso depende de cómo esté trabajando el filtro. Filtro pasa altas. Deja pasar las frecuencias altas y atenúa o amplía las bajas. Combinando los filtros se puede alcanzar una ecualización suficiente. Muchos dispositivos básicos, incluyendo guitarras o pedales, suelen tener esos tres filtros. Por último, se busca emplear un algoritmo que trabaje con los componentes de los filtros, para hacer que la señal que proviene de los micrófonos se aproxime a la señal que proviene del instrumento. El algoritmo puede acondicionar las señales modificando los parámetros del filtro analógico. Una de las opciones es implementar un algoritmo genético que pueda estar constantemente mejorando y adaptándose a los infinitos espacios a los que se puede enfrentar.